le doy la bienvenida a Jesús López Almejo. Él es profesor de Relaciones Internacionales e investigador del CONACYT, y vamos a estar platicando sobre pues el cese en el conflicto de la guerra entre Israel y Gaza. Muy buenos días, ¿cómo estás, Jesús? José. Hola, Karen, buenos días. Buenos días. Vamos a platicar acerca de pues el fin de este conflicto bélico que había allá en Gaza e Israel. Sí, mira, hay varios matices que hacer y bueno, también podemos hacer un análisis a nivel internacional de lo que esto es, esta especie de botín político que ahora todo el mundo se adjudica. En primer lugar, decirle a la audiencia que más que una guerra, lo que seguimos observando es un genocidio, y más que un acuerdo de tregua, es una decisión unilateral por parte de Estados Unidos y de Israel, porque en este momento les era más negativo continuar políticamente exterminando a la población en Gaza después de las imágenes catastróficas que hemos estado observando. Una vez dicho lo anterior, recordar también que Benjamín Netanyahu y su anterior ministro de Defensa tienen una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, la cual se dedica específicamente a castigar a criminales de guerra, de genocidio o de lesa humanidad. Los otros también eran Yahya Sinwar, pero pues Yahya Sinwar fue dado de baja por el ejército israelí hace unos meses. Abu Obaida, el vocero de Hamas, de las brigadas el Sin al-Qassam, el brazo armado de Hamas, ha señalado que este acuerdo pudo haberse tenido hace un año, pero no convenía en ese momento a los intereses políticos de Netanyahu. Recordar que Netanyahu, el primer ministro de Israel, tiene muchos problemas legales en su país, que la fiscalía israelí llevaba tiempo persiguiéndolo por enriquecimiento ilícito, por corrupción, por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, en fin. Y Netanyahu tenía pendiendo de un hilo una coalición de gobierno con ultra ortodoxos y ultraderechistas pues muy radicalizados, que le amenazaban con que si no se concluía el exterminio total de la Franja de Gaza, ellos iban a abandonar la coalición de gobierno, y eso implicaba pues que Netanyahu perdería la posibilidad de seguir siendo primer ministro. Lo que hizo básicamente es una tesis orwelliana: incendiar el conflicto en Gaza pese al costo para la imagen de Israel y seguir adelante. Sin embargo, cuando nos atenemos a las propias declaraciones de Netanyahu, me parece que aunque logró destruir gran parte de la infraestructura de la Franja de Gaza, que parece de verdad una película de terror, ver que cómo dejaron la infraestructura en Gaza, aunque mataron a 48,000 personas en cifras oficiales, de las cuales más del 70% eran mujeres y niños, y aunque casi matan de hambre a la población de Gaza, 2.3 millones de habitantes, el 50% de ellos menores de edad, a los que no dejaban pasar ni medicamentos ni comida, y además agregarle todos los hospitales bombardeados y atacados. Son una crueldad. Hay más de 150,000 palestinos y palestinas heridos de muerte. Pues no consiguió lo que había dicho Netanyahu, que era exterminar el Hamas, y dos, conseguir por la fuerza el regreso de los y las rehenes. En ese sentido, fracaso por donde se le vea, porque además el mismo 7 de octubre del año 2023, con todo y que históricamente se vende la idea de que Israel tiene los mejores servicios de espionaje y la seguridad fronteriza más férrea y más fuerte, pues no se sabe hasta dónde era la complicidad de Netanyahu que dejaran pasar a estas brigadas del Hamas para después justificar todas las atrocidades que vimos. Así que en un primer avance, esto es un desastre, una tragedia humanitaria por donde se le vea, y tiene una explicación, ¿no? Este grupo que encabeza Netanyahu, tanto en Israel como en Estados Unidos, que se manejan bajo los preceptos de la necropolítica, o dicho de otra manera, la política de la muerte.
¿Qué papel jugó, pues hoy toma protesta Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en un segundo periodo? ¿Qué papel jugó en este, digamos, cese al fuego? Sí, fue una participación total de Donald Trump. Trump desde la campaña le había dicho que a diferencia de Biden, iba a pacificar donde se parara, y había apuntado hacia Ucrania y había apuntado también hacia Gaza. Pero en Gaza, para no irnos con la cinta de que somos una blanca paloma, Trump tiene en este momento un gabinete extremadamente pro-israelí, tanto o más pro-israelí que el de Biden. Históricamente se sabe de la influencia de los lobbies pro-Israel, que son poderosísimos y que están vinculados con el sector bancario, con el sector financiero, con las corporaciones del armamento, con los medios de comunicación, que tienen un dominio total de la política de Estados Unidos hacia el Medio Oriente. Por lo tanto, la construcción de la narrativa siempre es favorable. En ese sentido, Trump había prometido una pacificación, y me parece que el guiño, la presión que le hace a Benjamín Netanyahu, a quien ha declarado que es uno de sus mejores amigos, pues es básicamente con el permiso de esos lobbies pro Israel, que están viendo cómo se deteriora a pasos agigantados la imagen de Israel, que gracias también a las redes sociales que expusieron la destrucción invisible en la franja de Gaza, estamos hablando de un Trump narcisista que ahora puede decir, gracias a que yo llegué, y felicito a mi representante en las negociaciones con Egipto y con Qatar, pues esto se pudo parar. Entonces, en ese sentido, me parece que es circunstancial, y aquí el reto sería preguntar hasta dónde se van a cumplir las tres fases, porque hay que decirle a la gente que ahora se habla de tres fases únicamente, y de que esta es la primera fase. La primera fase era parar como diera lugar los combates, por lo menos por 6 semanas, liberar a 1.900 presos y presas palestinas, mira, de los cuales muchos ya están terminando sus condenas, otras son mujeres a las que no se les ha comprobado que formaran parte del Hamas, otros son ancianos, y otros son de estos médicos que por los que entraban a los hospitales y tuvieran o no relación con el Hamas, se los llevaba. Entonces ahora, porque mucha gente dice, ¿cómo? Mira, qué generosidad de Israel, está soltando a 1.900 personas a cambio solamente de 33. Sí, nada más que esos 1.900, en realidad, están soltando a los que no se les puede comprobar, como a casi nadie de los presos que tiene Israel, que también deberían de ser secuestrados y llamarles rehenes, no presos, porque presos y sistema carcelario a la mente humana rápido le lleva a pensar o a deducir que son delincuentes, pero es mucha gente atrapada y encarcelada sin el debido proceso a la que están soltando. Bueno, pero a cambio también iban a liberar a 33 rehenes israelíes, van a permitir el ingreso de unos 600 camiones de comida al día, y la retirada de Israel de todas las zonas urbanas de Gaza. En ese sentido, esta es la primera etapa. La segunda tendría que ser, si todos los actores cumplen, el final permanente de la guerra, y una tercera etapa, la reconstrucción de la franja de Gaza, que aquí es donde me parece que nos vamos a encontrar con varios problemas, porque Netanyahu, ante la presión de personajes como Ben Gvir, que son extremadamente radicales y que abiertamente han llamado por el exterminio de todos los palestinos de Gaza, lo tienen amenazado con que van a romper la coalición del gobierno si no continúan los ataques. Entonces Netanyahu, para calmar, es decir, para cumplir con Trump, Trump dijo que iba a pacificar todo, pues pacifiquemos, pero al mismo tiempo, para que no se le resquebraje dentro de Israel la coalición de la que depende de alguna manera su libertad, porque mira, si se queda Netanyahu en Israel, viene la fiscalía tras él, pero si se sale, se tendría que salir de Israel a un país en donde las órdenes del resto de la Corte Penal Internacional pues no tengan efecto. Esto sería Estados Unidos o algún país aliado de Europa, que ya dijeron que no respetarán a la Corte Penal Internacional. En ese sentido, Netanyahu tendría una especie de, políticamente hablando, de días contados, porque pues prácticamente tiene muchos problemas en el frente legal. Sin embargo, Netanyahu sale para poder librar como un buen ajedrecista todo esto. Dice
En cuanto jamás nos dispare, en cuanto jamás incumpla la tregua, nosotros volveremos con todo. Tenemos el respaldo de Biden y de Donald Trump, y entonces pues hay que calmarnos todos. Y bueno, se ha estado sabiendo que a pesar de que ya entró la tregua este 19 de enero, pues ya van como 10 palestinos asesinados y casi todos menores de edad, a los que el ejército de Israel pues no les deja de disparar a discreción. Entonces eso te habla de que están dispuestos a sabotear esta misma tregua en cuanto les sea posible, porque es lo único que nos puede mantener con estabilidad en la coalición de gobierno en Israel. Jesús López Almejo, te agradezco mucho que nos hayas ayudado esta mañana a entender un poco cómo es que está este cese al fuego y cuáles fueron las causas Al contrario, muchas gracias. Que tengas muy buen día. Buen día.